Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter a fondo con las enseñanzas de Sri Nisargadatta Maharaj, que, a veces desconciertan un poco, ¿verdad? Pero son increíblemente directas. Sí, directas es la palabra. Vamos a basarnos en Yo soy eso. Es el libro que para tanta gente ha sido como una luz, ¿no?, en su búsqueda. Maharaj nos lanza un desafío total a lo más básico. ¿Quiénes somos? Eso es. Nuestra idea hoy es sacar las perlas, ¿no? Las ideas más potentes de esta obra, las que de verdad te hacen replantearte las cosas. Efectivamente. Y lo bueno de Maharaj, creo yo, es que no se andaba con rodeos, nada de teorías súper complicadas ni rituales raros. Era un tipo normal, con su tienda en Bombay. Exacto, un vendedor de bidis. Pero sus palabras, apuntaban directas a la experiencia de lo último, de la realidad con mayúsculas. Ya. De hecho, en el prefacio del libro se cuenta, ¿no?, que su mensaje tenía tanta fuerza que venía gente de todo el mundo a verle. Sentían que ahí había algo auténtico, radical. Y no enseñaba un sistema, ¿verdad? Era más bien como... Como darte una llave, una sola llave. Investiga tu propia sensación de ser. El yo soy. Ahí está todo. Vale. Pues antes de meternos de lleno con esa llave, el yo soy, quizá estaría bien dar un repaso rápido a su vida, porque tiene tela, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, es muy reveladora. Nació como Maruti, un entorno rural, muy humilde, casi sin estudios formales. Pero con una mente curiosa, eso dicen. Sí, eso parece. Y parece que tuvo una influencia importante de joven, ¿no? Un amigo de su padre, un brahmin. Ah, sí, que le metió el gusanillo de los temas religiosos. Algo así. Pero bueno, la vida le cambió de golpe cuando murió su padre. Claro, le tocó buscarse la vida. Se fue a Bombay Está de bidis, los cigarrillos estos indios. y durante años, pues eso, una vida normal, familia, trabajo. Hasta que algo pasó, algo gordo. Ahí está. El encuentro con su gurú, Siddharameshwar Maharaj. Tenía 34 años. Y la transformación, fue rapidísima. ¿Cuánto tardó? Según él mismo cuenta, en 3 años. A los 37 dice que alcanzó la realización plena. 3 años. Y la descripción que da él de ese estado es que te deja pensando. ¿Sí? ¿Qué decía exactamente? Algo como, el placer y el dolor perdieron su dominio sobre mí. Estaba libre de deseo y de temor. Me encontré pleno, sin necesitar nada. Vaya. Libertad total. O sea, Pues sí, suena a eso. tan total que lo primero que hizo fue mandarlo todo a paseo. Familia, negocio, todo. Se hizo monje errante, ¿no? Se fue para los Himalayas. Sí. Pero fíjate qué curioso que en ese mismo viaje se dio cuenta de algo. ¿El qué? Que lo que buscaban no estaba ahí fuera. Que la realidad, la vida eterna, ya era su estado. Siempre había estado ahí. No tenía que ir a buscarla a ningún sitio. Ostras. ¿Y entonces? Volvió. Volvió a su tienda, a Bombay, a su vida de antes, pero claro, ya no era el mismo. Desde otra perspectiva, imagino. Totalmente. Ya no le movía la pasta, el beneficio. Cuentan que seguía con sus cosas, atendiendo la tienda, pero vivía permanentemente en esa conciencia expandida. Es un ejemplo potente de que la realización no significa necesariamente aislarse en una cueva, no. Para nada. Y toda esta vida, toda esta historia, digamos que desemboca en su enseñanza clave, que gira y gira sobre una cosa. El yo soy. El yo soy. La sensación pura de ser. Para Maharaj, esto es lo único de lo que no puedes dudar. Antes de ser hombre, mujer, español, médico, simplemente eres. Y aquí es donde viene la práctica, ¿no? Porque dice que todo lo que le añades a ese yo soy, Exacto. soy listo, soy torpe, soy feliz, soy desgraciado, todo eso son identificaciones. Limitaciones que te pones tú mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Su instrucción es, quédate solo con la sensación yo soy, pura. Investígala, pregúntate, ¿quién soy yo? Y observa esa sensación desnuda, sin añadirle nada, quieta ahí. Él decía algo así como, cuando la mente se queda quieta en el yo soy, sin irse a otros pensamientos, entras en un estado que no se puede describir, pero sí sentir. Exacto. El problema, según él, es que nos pasamos la vida pegando etiquetas a ese yo soy. Claro, este cuerpo, estos pensamientos que tengo, mis emociones, lo que creo. Y nos confundimos. Nos creemos la etiqueta en vez de la realidad que hay debajo. Y sobre todo, la identificación más fuerte, el cuerpo.
fundamental. Él señalaba que casi toda nuestra ansiedad, nuestro sufrimiento, viene de ahí. La preocupación por la comida, la seguridad, envejecer, la muerte, lo que piensen los demás. Todo eso viene, dice él, de creer que somos solo este cuerpo. Limitado, vulnerable, que se va a morir. Pero no propone odiar el cuerpo ni nada de eso, ¿no? Que va, que va. No es negar el cuerpo en plan nihilista. Es entender que tú no estás encerrado ahí, que tu identidad real va mucho más allá. De hecho, llega a decir cosas muy fuertes, como que, en el fondo, eres todos los cuerpos, mentes y corazones, y mucho más. Ostras. Pero la trampa es la creencia, soy solo esto. Y al investigar el yo soy, eso empieza a aflojarse. Usaba una analogía, la del oro. Esa. El oro sigue siendo oro, da igual si es un anillo o una pulsera. La esencia, el ser, es una. Las formas, las personas cambian. Vale. Entonces, si no somos el cuerpo ni las etiquetas, ¿cómo descubrimos lo que sí somos? Ahí entra su método de la negación, ¿no? Exacto. La vía negativa, que se llama a veces, consiste en ir descartando. Todo lo que puedes ver, sentir, pensar. Eso no eres tú. A ver. Maharaj Raj era claro. El camino de vuelta a ti mismo es negar y rechazar. No eres el cuerpo, porque cambia. No eres tus emociones, que van y vienen. Ni los pensamientos que aparecen y desaparecen. Ni tus papeles en la vida, ni tus recuerdos. Nada de eso eres tú de forma esencial. Es como pelar una cebolla, ¿no? Quitar capas y capas de lo que cambia, de lo que puedes observar. Justo. Hasta llegar a lo que queda, a lo que no cambia, lo fundamental. La clave es soltar la necesidad de definirnos, entonces. Apariencia, a la forma, el cuerpo, la mente, la personalidad. Majadek insistía mucho, cuando dejas la obsesión por el cuerpo, por la forma, vuelves de forma natural a tu estado real, que siempre está ahí, ¿eh? Solo que no nos damos cuenta. Estamos como hipnotizados, decía él, aturdidos por las apariencias. La diferencia entre él y nosotros, decía, es que él era consciente de ese estado natural. Nosotros no. Esto nos lleva a una visión de la realidad un poco más compleja, quizá. Hablaba de niveles, ¿no? Mahadakasha, Chidakasha. Sí, bueno, sin meternos en los nombres raros que lían más que ayudan. Por favor. Imagina como tres capas, ¿vale? Primero, lo obvio, el mundo físico, la materia, la energía que vemos y tocamos. Vale. Luego está como un espacio mental, ¿no? La conciencia donde aparecen los pensamientos, las ideas, los sueños, todo lo subjetivo. Ajá. Pero tanto el mundo físico como el mental dependen de algo más de fondo, como una fuente, la realidad absoluta. Que está más allá del espacio, del tiempo, incluso de la consciencia tal como la conocemos normalmente. Entiendo. Lo físico, lo mental y algo más allá. La fuente. Eso es. Lo importante es la idea. Hay algo más fundamental que lo que solemos percibir. Y dentro de esto, ¿dónde metemos eso de la presencia consciente o awareness? Esa capacidad de darse cuenta. Pues esa presencia es como la luz que ilumina tanto el mundo de fuera como el de dentro, los pensamientos. Maharaj decía que él era consciente incluso durmiendo profundamente, cuando no hay pensamientos ni mundo. O sea, es algo que está siempre. Es el fondo invariable, luego está la conciencia, chetana, la llamaba él, que es donde aparecen las cosas. Pensamientos, sensaciones, el mundo. La presencia es la pantalla, la conciencia y lo que contiene es la película. Pantalla y película. Buena analogía, sí. Y luego hablaba del testigo. ¿Qué es eso? El testigo es esa misma presencia, esa pantalla cuando se da cuenta de sí misma a través de la mente. Es cuando tú dices, me estoy dando cuenta de que estoy pensando esto. Soy consciente de que estoy viendo aquello. Es el espectador de la película. Exacto. El que ve la película, la conciencia, con sus contenidos, pero sabe que no es un personaje de la trama. Y es súper importante, porque es como la puerta de salida. ¿Salida de qué? De creerte que eres la película, el personaje. Es el primer paso para darte cuenta de que eres la pantalla, la presencia que está detrás de todo. Vale. El testigo es la capacidad de observar sin meterte en el lío. Y lo supremo, esa realidad última. Si está más allá de la consciencia, ¿cómo habla de ella? Ahí está el quid. Como está más allá de cualquier idea o experiencia que podamos tener, solo se puede señalar diciendo lo que no es. La negación otra vez. Claro.
No es esto, no es aquello. No es un estado de ánimo, no es una experiencia concreta, ni siquiera es ser consciente. Es lo que eres en el fondo del todo, antes incluso de que aparezca el yo soy y la conciencia. Es la realidad pura, inmutable. Siempre está, pero no la vemos porque estamos distraídos con lo temporal. Uf, y esto tiene una consecuencia tremenda. Si nuestra naturaleza real es eso, lo supremo, entonces la persona que creemos ser no es real. Puede ser. Desde este punto de vista no fundamentalmente. La persona, Vyakti, decía él, es como un paquete de patrones. Patrones. Sí, recuerdos, costumbres, manías, miedos, deseos. Todo eso que se junta alrededor de la idea equivocada, soy este cuerpo y esta mente. Es una construcción mental. Como un personaje en un sueño. Muy buena esa. Como un personaje en un sueño. Aparece, hace cosas y desaparece. Todo dentro de la conciencia. Maharaj era tajante. La persona nunca es el sujeto. Es siempre algo que observas, un objeto. Uf, eso sí que es un cambio de chip total. Y conecta con otra idea suya muy fuerte, que el mundo que vivimos es como una proyección mental. Sí, decía que confundimos nuestro mundo particular, privado, con la realidad con mayúsculas. Hacía una distinción, ¿no?, entre su mundo y el nuestro. Exacto. Su mundo, decía, era real, compartido, objetivo. Un mundo de hechos. El nuestro es en gran parte imaginario, personal, construido con recuerdos, deseos, miedos. Hay una frase suya que es demoledora. A ver. Estás confundido porque crees que tú estás en el mundo, y no el mundo en ti. Toma ya, el mundo surge en nuestra consciencia, no al revés. Eso es, él decía. Yo no necesito al mundo para ser. El mundo me necesita a mí, a la conciencia, para ser percibido. Tenía una analogía para esto, la de la habitación oscura. Esa misma. Imagina la materia primordial como una habitación a oscuras total. La conciencia, el yo soy, es como si se abriera una ventana. Y la luz del sol, que sería lo supremo, la realidad, entra e ilumina la habitación. Y ¡pum! Aparecen los objetos, el mundo que percibimos. O sea que la consciencia es la ventana que deja pasar la luz. Exacto. La ventana, la conciencia, puede abrirse o cerrarse, pero la luz, la realidad, siempre está ahí. Lo clave para que experimentemos el mundo es que se abra la ventana, el yo soy. Sin eso, no hay mundo para nosotros. Entonces, la liberación, la libertad, viene solo de darse cuenta de que mucho de lo que creemos real es imaginario. Una construcción. En esencia, sí. Ver lo imaginario como lo que es imaginario. Darte cuenta de que la cárcel no te la pone nadie de fuera. La construyes tú solito. ¿Cómo? Con la costumbre de tomarte súper en serio tus ideas, tus miedos, tus expectativas, como si fueran la verdad absoluta. Maharaj decía, ve lo imaginario como imaginario y libérate del miedo. Es como despertar de un sueño, ¿no? Justo, cuando te das cuenta de que estabas soñando, el miedo o la angustia del sueño se esfuman. Puf. Esto nos lleva directos al sufrimiento, al deseo, al miedo. Si todo viene de identificarnos con lo que no somos, ese es el origen del malestar. Directamente. Si te crees una cosita separada, limitada, mortal, la persona basada en el cuerpo-mente, pues es inevitable que surja el deseo. Querer lo que crees que te falta para estar completo. Exacto. Y el temor. Miedo a perder lo que tienes, miedo al dolor, a la muerte. Son las dos caras de la misma moneda. La identificación errónea. Maharaj veía el deseo como energía, ¿verdad? Sí, decía que el deseo en sí es energía. Los deseos egoístas, claro, te agotan. Pero desear el bien común te conecta con algo más grande. Aunque al final, ojo, ¿Qué? advertía que todo deseo, por muy noble que parezca, siempre trae algún tipo de enganche, de sufrimiento, Incluso desear la iluminación. incluso ese. Porque todo deseo parte de una sensación de que te falta algo. Te proyecta un futuro donde supuestamente estarás mejor. Y la liberación, para Maharaj, no es conseguir algo nuevo. Entonces, ¿qué es? Es reconocer lo que ya eres. Esa presencia que está debajo de la persona. Que es libre, completa, que no depende del tiempo. Él lo vivió, ¿no? Cuando dijo, el placer y el dolor perdieron su dominio. No porque dejara de sentir. Claro que no, sino porque dejó de identificarse con eso como suyo. Ya no era su placer o su dolor, simplemente ocurrían en la conciencia.
Pero claro, en el día a día, los deseos salen solos. ¿Cómo los manejamos? ¿Hay que reprimirlos? No, reprimir no. La clave es la observación inteligente. Mirar los deseos sin juzgar. ¿De dónde vienen? ¿Son una necesidad real del ser o un capricho de la memoria? ¿Una costumbre, una comparación con otros? Requiere discernimiento, ¿no? Ujú. Y desapego. Viveka y Vairagya, sí. No es luchar contra los deseos, es entender que son como nubes pasajeras, y no dejarte arrastrar por ellas. Vivir desde la inteligencia profunda del ser, no desde los impulsos de la persona. Hablaba del Nisarga Yoga. Sí, el yoga natural o espontáneo, que es básicamente vivir en paz, en armonía, con amor, sin hacer daño. Y el resultado no es algo que consigues al final, sino una dicha que está aquí y ahora, que no depende de si las cosas van bien o mal fuera. Maharaj siempre le dio mucha importancia a su gurú. ¿Qué papel tiene el maestro en este camino? Bueno, su experiencia fue muy clara. Su gurú le dio la frase clave: tú eres la realidad suprema. ¿Y él se lo creyó? A pies juntillas. Confió en esa palabra, meditó en ella sin parar. Yo soy eso. Y esa confianza y esa constancia le llevaron a realizarlo por sí mismo. En 3 años, recordemos. Entonces la función del gurú es como señalarte la verdad que ya está en ti, darte la chispa. Exacto. Darte la buena noticia sobre tu sí mismo real, como decía él. Y recalca mucho la importancia de la fe del buscador, la seriedad. La obediencia al gurú no es tanto hacerle la pelota a una persona. Sino entregarte a la enseñanza. Eso es. A ese impulso hacia la verdad que el gurú te despierta o te representa. La dedicación a esa verdad es lo fundamental. Y también decía que lo importante es el mensaje, ¿no? Sé lo que eres, más que la persona del gurú. Sí, el gurú es como el cartero. Lo importante es la carta, el mensaje. El gurú externo te puede dar un empujón tremendo, pero el verdadero gurú es esa presencia dentro de ti, el sí mismo, que te guía cuando te pones a buscar en serio. Para ir terminando, hablemos de la acción. Si la persona es una ilusión y no hay un yo que hace las cosas, ¿cómo actúa el que se ha realizado, el Janani? Pues, desde su punto de vista, la acción simplemente ocurre. No hay un yo separado que decide voy a hacer esto. Todo pasa espontáneamente, como parte del funcionamiento del universo entero. ¿La idea de que somos hacedores es parte de la ilusión, entonces? Totalmente. Un mito, decía él, que nace de la ilusión del yo y lo bio. El universo actúa a través del cuerpo y la mente del Jnani, pero él se queda como testigo, sin involucrarse. Tenía una frase sobre esto que era muy potente. No desear nada y no hacer nada, eso es verdadera creación. Suena raro, ¿no? Se refiere a parar la acción egoísta, la que nace del yo quiero esto, a mí me falta aquello. Cuando paras esa interferencia del ego, la acción que surge es espontánea, es creativa de verdad. Está en armonía con todo. Es dejar que la inteligencia universal actúe sin que tú la fastidies con tus caprichos. ¿Y la libertad al actuar, entonces, no es hacer lo que me da la gana? ¿Qué va? Eso, diría Maharaj, es ser esclavo de tus impulsos y de cómo te han programado. La libertad de verdad es hacer lo que toca, lo justo en cada momento. Responder a lo que la situación necesita, no a tu capricho. Una acción que nace de la calma, de la comprensión. Exacto. No de la agitación del deseo. Bueno, pues hemos tocado hoy temas, muy profundos, ¿eh? Explorando las ideas de Nisargadatta Maharaj. El yo soy como la única certeza. El camino de negación para descubrirnos. La persona y el mundo como construcciones mentales. Y la liberación no como algo que conseguir en el futuro, sino como reconocer lo que ya somos, siempre. Libres, más allá del cuerpo, de la mente, del tiempo. Y quizá para dejar algo en el aire, para darle vueltas. Podemos quedarnos con esa idea suya. A ver. Lo real está siempre contigo. No necesitas esperar para ser lo que eres. Únicamente no debes permitir que tu mente salga de ti mismo a buscar. Ahí queda eso. ¿Qué pasaría si de verdad paráramos esa búsqueda loca de la mente fuera de nosotros? Buscando respuestas, experiencias que nos digan quiénes somos. ¿Y si en vez de eso...? Y si por un momento, solo uno, descansáramos en la pura sensación de ser, aquí, ahora, sin esperar nada, sin definir nada. Quizá, como decía él... Quizá la respuesta no está en encontrar algo nuevo, sino en dejar de buscar fuera lo que nunca hemos perdido dentro. Una invitación potente, sí señor, a la quietud, a mirarnos dentro.
Con esta reflexión, pues terminamos nuestra inmersión de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias, Osad.